La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es del libro del Génesis, de su capítulo 3, los versículos del 1 al 10, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no pueden comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial. Y cuán poderoso pasaje nuestro Padre hoy pone frente a nosotros para que lo meditemos, pero sobre todo para que seamos instruidos en su verdad y podamos ser un poquito más sabios. Porque el centro de este pasaje, lo cual es la estrategia más poderosa del enemigo, es hacernos dudar de la palabra de Dios. La palabra de Dios refleja el carácter del Dios que la ha dado. Refleja su fidelidad, refleja su verdad, su amor incondicional, su misericordia, pero también su poder y su justicia. Y es por eso que, sabiendo el enemigo que la palabra de Dios es inmutable, que es poderosa y que siempre se cumplirá, que además es la fuente de toda sabiduría, que busca él como estrategia, pues hacernos dudar de ella. Y es que si algo ha hecho bien el enemigo de Dios y de todas sus criaturas, es lograr que el ser humano ponga en duda todo lo que Dios ha dicho. Y eso lo vemos mientras el mundo más avanza, mientras el hombre adquiere más conocimientos y desarrolla más capacidades y competencias en todas las áreas, más grande se cree. Cree que se acerca cada vez más a ser como Dios, o peor aún, a ser Dios. El diablo bien conoce el poder que hay en la palabra de Dios. Además, sabe el diablo que toda palabra de Dios es fiel y por ende se cumplirá. Esta es la razón por la que su estrategia más poderosa sigue siendo a todo lo largo de la historia que lleguemos a dudar de su palabra, que nos apoyemos en nuestro propio criterio, en nuestras propias capacidades, en nuestro propio conocimiento, llegando así a pecar contra Dios, desobedeciendo lo que Él ha dicho y por lo tanto ser dignos de condenación y de muerte. Al final, el fin último del enemigo es darnos muerte,
es que caigamos en desobediencia. Y este pasaje de hoy claramente establece, y Eva lo sabía muy bien, y si Eva lo sabía, Adán lo sabía mejor todavía, es que la muerte es una consecuencia de pecar. La muerte es el pago de nuestra desobediencia. Y si eso fue así en el huerto del Edén, sigue siendo así en el día de hoy. Y es por eso que en este mundo moderno, los seres humanos seguimos hablando, así como Eva, conversando con otro tipo de serpientes. Fíjate que este pasaje comienza estableciendo que la serpiente era el animal más astuto. Hoy seguimos escuchando a esos que se pintan como los más astutos, los que más saben, los que son dueños del conocimiento. ¿Y dónde está esa gente? Pues está en los medios de comunicación, están en las redes sociales, están en todo lugar donde una voz pueda ser alzada, promovida y escuchada. Tristemente, están hasta en los púlpitos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros seguimos prestándole oídos a esas voces, a esas serpientes modernas, y por lo tanto seguimos siendo confundidos, prestando atención a esas filosofías huecas, propuestas engañosas, frutas envenenadas que nos conducen a poner en duda la palabra de Dios, y por lo tanto terminamos pecando, pagando las consecuencias del sufrimiento, el dolor y la consecuente muerte. ¿Y cuál es la solución? Pues buscar en Cristo la única fuente de verdad. Si vamos a escuchar y a creer en algo y en alguien, debe ser en Dios y en su palabra, porque al final Jesús es la fuente de todo perdón, de toda redención, y Él es la verdad en sí mismo. Por eso vemos que la ciencia dice una cosa hoy, y al cabo de unos años la propia ciencia está diciendo que eso que creíamos pues ya no es así, es de otra manera. Y antes se nos decía que si una persona tenía fiebre debía bañarse con agua fría. Ahora nos dicen que debe ser con agua caliente. Antes teníamos unos analgésicos para el dolor, ahora resulta que no son esos, que son otros, y así nos van llevando de una verdad caída a otra verdad y nos mantienen confundidos, caminando en desobediencia a Dios y terminando en pecado y un día en la muerte. De modo que tú y yo hoy debemos sentarnos a reflexionar y evaluar con sinceridad y sobre todo a la luz del ejemplo de Cristo, ¿a quién estamos escuchando? ¿En quién estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Qué es lo que estamos asumiendo como verdad? ¿Estamos dudando de lo que Dios ha dicho? Porque si es así, estamos en la misma situación de Eva, la cual no solo pecó ella, sino que arrastró a Adán también a pecar. Y eso también lo hacemos hoy, porque cuando tú escuchas a un pseudocientífico, a un pseudotecnológico, a un sabio, a un gurú, a un influencer de esos que todos los días están llevándose todos los likes en los medios de comunicación y en las redes sociales, entonces tú te conviertes en el seno de tu familia, en el lugar de trabajo, en promotor de esa falsa verdad que tú acabas de prestar oído y de asumir como una verdad más absoluta que la palabra de Dios. Entonces confundes a tus familiares y los arrastras a pecar y a morir como hizo Eva con Adán. De modo que si algo vamos a escuchar, escuchemos la palabra de Dios. Y si a algo le vamos a dar crédito, si algo vamos a creer, creamos lo que Jesús ya nos dijo y nos dejó escrito en su santa palabra. Bendito Dios y Padre nuestro, perdónanos porque hoy como Eva seguimos conversando con el enemigo y poniendo en duda lo que tú nos has dicho en tu palabra. Restáuranos en tu verdad, santifícanos en tu verdadera palabra,
Guárdanos protegidos bajo tu gracia y conviértenos en un instrumento poderoso en la construcción de tu reino, asumiendo tu palabra como nuestra guía de vida, como la lámpara de nuestros pies, como la fuente de toda sabiduría y la garantía de éxito en todo lo que emprendamos. Danos el discernimiento para poder conocer a esos falsos maestros, a esos engañadores, a descubrirlos y a rechazarlos. Que prestemos oídos solo a ti, Dios de amor, y a tu eterna y fiel palabra. Te lo pedimos, Rey de Gloria, en Cristo Jesús. Amén.